CSAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad, con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine de CSAP. Bienvenidos nuevamente a su programa. Mi nombre es Marvin Amador, formo parte del equipo de inteligencia de amenazas para sistemas aplicativos, desempeñando el rol de Threat Hunter. Y en esta ocasión vamos a estar abordando un tema que hemos titulado Threat Hunting y las amenazas avanzadas. En esta ocasión voy a presentarles a dos colegas sumamente expertos en materia de estos temas. Si bien el tema lleva por título Threat Hunting y amenazas avanzadas, vamos a estar viendo desde dos perspectivas, una desde la perspectiva del atacante y otra desde la perspectiva de un defensor. Es un placer para mí presentarles a nuestro colega Ramón González. Ramón González es egresado del máster de Reversing y Análisis de Malware and Bug Hunting de la Universidad de UCAM de España. Él es actualmente analista de ciberseguridad para sistemas aplicativos. Él pertenece al departamento de Pen Testing, desempeñando el rol de desarrollador de malware. Un gusto tenerte con nosotros, Ramón. Muchas gracias, Marvin. Un placer estar aquí. También contamos con la presencia de Danilo Porres. Danilo Porres es analista forense para el departamento de respuesta a incidentes de Apollo Cyber. Danilo Porres tiene amplia experiencia en respuesta a incidentes y ha participado, estado involucrado en apoyo a muchas organizaciones a nivel centroamericano. Pongo un ejemplo para los que conocen o no conocen a Danilo. Danilo estuvo apoyando en el incidente al gobierno Costa Rica, a muchas instituciones a nivel nacional, y es un placer tenerte con nosotros, Danilo, para poder conversar un poco sobre este tema. Gracias, Marvin, por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Ramón, quiero consultarte, ya que tú eres experto en desarrollo de malware, tienes esta empatía, tienes este carisma por las amenazas, y en esta ocasión yo quiero preguntarte, Ramón, ¿qué hace un desarrollador de malware desde tu perspectiva? Bueno, pues un desarrollador de malware, o sea, yo voy a hablar desde lo que yo hago. Una parte importantísima es comprender el sistema operativo en el que va a funcionar lo que se está desarrollando, es decir, conocer las estructuras, conocer las mitigaciones que integra el propio sistema operativo, y después ya pasaríamos a realizar pruebas con los EDRs. Ver cómo monitoriza las llamadas a las APIs, cómo monitorea las escrituras en disco, cómo monitorea también todo el tema de las comunicaciones, y ese sería básicamente trabajo, investigar y probar. Mucho reversing. Otra de las partes también importantes sería analizar otras muestras, también para comprender cómo funcionan otras amenazas avanzadas, otros malware avanzados que ya hayan sido detectados, para tanto como comprender como aprender, y a partir de ahí pues tratar de mejorar, ¿no? esas amenazas. Claro. Bien, entiendo entonces que si tomas como referencia las amenazas actuales, sean cualquier tipo de malware. Por ejemplo, podemos estar hablando de malware categoría downloader o categoría dropper o categoría ransomware. Tengo entendido entonces que tú tomas este tipo de muestras y empiezas a estudiarla, y a la misma vez empiezas a descomponerla con el tema de reversing, que a eso es lo que se refiere. Pero Ramón, tengo entendido también que dentro del departamento, con tu rol de desarrollador de malware, ¿por qué crees que es importante este tipo de tareas para sistemas aplicativos y para nuestras organizaciones a nivel regional? Bueno, me parece una parte importante porque se puede aplicar a varios ámbitos que siempre van a terminar en la evasión del EDR o XDR. Finalmente, todas las organizaciones se terminan confiando, o sea, una parte muy importante de su seguridad en los EDRs y XDRs, y tratar de evadirlos y tratar de ver cuál es la seguridad real de
de esa infraestructura yo creo que es determinante. Por otro lado, también muchas veces si se consigue una brecha de seguridad, ya sea a través del backend de una aplicación móvil o un pentest interno a una red interna de una entidad, si se encuentra la forma de entrar digamos, en un servidor, por ejemplo, siempre vamos a tener esa barrera, ¿no? del EDR, XEDR. Poder introducir un artefacto que lo pueda evadir para terminar esa prueba correctamente, diría yo, ¿no? Pero, pues sí, la verdad que es determinante, es bastante importante, creo yo. Ya, o sea, no solo lo que el significado de software malicioso, sino lo que es la evasión de los EDRs y XEDRs o un simple antivirus. Vaya. Correcto, está bien. Entonces estoy comprendiendo que el trasfondo, la idea principal de este tipo de tareas es poder lograr la evasión para demostrar, ¿verdad?, a las organizaciones la forma en que un atacante puede evadir, y de esta manera la organización podría prepararse o anticiparse a cómo responder a ese tipo de amenazas. Entonces, si bien es importante entender esto, que las organizaciones entiendan, ¿verdad?, por qué es importante estar a la vanguardia, porque si bien las amenazas están evolucionando, no se quedan estáticas, así como los desarrolladores de tecnología están evolucionando en perfeccionar, digamos, utilicemos ese término, en mejorar la herramienta para lograr detener este tipo de amenazas. También los atacantes incluso se están aliando, están formando alianzas para poder comprometer las organizaciones y poder cumplir su objetivo de ataque, ¿verdad? Entonces, Ramón, ¿cuáles creen que son los desafíos? ¿Cuál crees que son los desafíos que tú como desarrollador de malware enfrentas en términos de evasión y persistencia dentro del entorno de la organización? ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, la verdad que es un punto bastante extenso del que hablar, pero bueno, voy a hablar sobre una de las áreas, digamos, ¿no? Que sería un poco pues la monitorización de las llamadas, de las APIs que necesita ese software malicioso para llevar a cabo su fin. Entonces, esas monitorizaciones suelen estar en las librerías dinámicas, por ejemplo. Los EDRs o XEDRs también monitorizan esas llamadas y para crear patrones que ellos consideran que son maliciosos, ¿no? Porque hay patrones sobre todo, por ejemplo, la inyección en un proceso va a tener un patrón de llamadas. Entonces eso, pues bueno, se puede evadir con una de las últimas técnicas así que he probado, han sido llamadas al sistema vectorizadas, creando excepciones. Lo que hay que tratar es de que ese software malicioso sea pequeño, que se inyecte en algún proceso y que trate de descargar luego el resto de lo que sería la carga maliciosa, ya sea a través de algún programa que tenga siempre una comunicación con servidores externos o eso, sí. La verdad que es un tema bastante extenso, pero sí, sería así un poco por encima. Claro que sí. En este tipo de amenaza me llama la atención lo que mencionabas, que uno de los objetivos principales que debería tener el malware, si no utilicemos esa pista, sino que entendamos este tipo de amenazas que tú mencionabas, que no logran ejecutarse en disco, sino que se descargan y ejecutan de una vez en memoria y obviamente migran a otros procesos, y ese tipo de mecanismo hace que la evasión sea más efectiva. Entonces, este tipo de amenazas, si bien tienen un nombre, se llama Fineless Malware, en la taxonomía de amenazas, ese es su nombre. Este tipo de amenazas tienden a ser las más utilizadas, porque en realidad, si bien las soluciones de antivirus tienen detección basada en comportamiento, detección basada en firma, pero este tipo de comportamiento que corren en memoria son algunas de las tecnologías que están migrando a incorporar este tipo de motores de detección cuando el proceso está en memoria. Entonces, eso es sumamente importante, y me llama la atención también que mencionabas que el malware tiene que ser sumamente ligero. Ese es un vector muy importante tenerlo presente, porque ese tipo de amenazas entran por correos de phishing y logran evadir este tipo de protecciones que tenemos a nivel de perímetro en los servidores de correo, ¿verdad? Entonces,
Este tipo de amenazas, si bien son pequeñas, son sigilosas, no se ven ofensivas porque vienen ofuscadas, vienen codificadas, incluso vienen encriptadas, o a veces tienen solamente un comando de PowerShell, por ejemplo, y eso también es un ejemplo, ¿verdad? Tiende a ejecutarse en memoria y así de esa manera los atacantes logran descargar una amenaza que le llaman de segunda etapa. Ramón, este es sumamente importante lo que mencionabas. ¿Cuáles consideras que son las técnicas más comunes que utilizan los atacantes para acceder a una red corporativa? Lo que más se suele utilizar siempre son los ataques por correo, por phishing, pero bueno, ahí podemos encontrar muchas formas, ¿no? También últimamente se está haciendo mucho a través de códigos QR, en fin, hay infinidad de modalidades. También los grupos hackers lo que suelen hacer es atacar servidores que se consideran lícitos y modificar las descargas que se puedan realizar desde esos servidores, etcétera. Hay muchas formas, sí. Explotación de vulnerabilidades de día cero también. Sí. Sumamente relevante ese tipo de detenciones. Cuando sale una vulnerabilidad de día cero, los atacantes empiezan a escanear la red a través de herramientas como botnet que ellos tienen desarrolladas para este tipo de actividades y empiezan a explotar. También son vectores que se han observado, ¿verdad? Gracias por tu colaboración, por la información brindada, Ramón. Voy a hacerle algunas preguntas a Danilo Porres. Danilo, según lo que has escuchado, vamos a estar hablando un poco sobre el tema ahora de threat hunting y empecemos definiendo qué es threat hunting. ¿Podrías apoyarnos, por favor, con eso? Threat hunting es encontrar la amenaza antes de que sea un ataque, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de threat hunting. El que es proactivo, es que constantemente estamos analizando bitácoras del firewall, viendo si están intentando acceder a un puerto. Entonces, estamos haciendo un threat hunting proactivo, ¿verdad? Entonces, este es uno de los más importantes, ¿verdad? Porque todavía no hemos sufrido un incidente, entonces estamos validando eventos en los Active Directories, en los CIEMs. Constantemente estamos analizando lo que pasa allí, ¿verdad? También en la parte proactiva, por ejemplo, si tenemos conocimiento a través de boletines de seguridad que hay campañas de ransomware o de phishing, poder agregar estos indicadores de compromiso a los EDRs, ¿verdad? Esto nos va a hacer un threat hunting proactivo. Y la parte de threat hunting, digamos, pasivo es cuando ya sufrimos un incidente y debemos de encontrar pues dónde está el malo, ¿verdad? ¿Qué ejecutó en los sistemas? Y ahí es donde ya empieza la parte de threat hunting y forense que se van mezclando, ¿verdad? Entonces ahí ver qué artefactos del sistema operativo nos dan información de qué herramientas han ejecutado en los equipos, si es que quedó algún registro en el disco, ¿verdad? Como lo decía, hay malware fileless, entonces no vamos a ver un archivo como tal en el disco porque todo se ejecutó en memoria, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Bien, ¿cómo crees que el tema de threat hunting, si bien no es un término tan nuevo, es una actividad que en realidad las organizaciones, los equipos de TI, los equipos de seguridad han realizado desde mucho tiempo atrás, pero el término de threat hunting se ha venido a tomar para este tipo de actividades de forma proactiva? Yo tengo la duda, Danilo, ¿cómo crees que esta actividad de threat hunting mejora la postura de seguridad en las organizaciones? Sí, claro, la mejora porque hay una investigación constante de qué es lo que está pasando en nuestros sistemas, ¿verdad? Entonces, eso va a mejorar definitivamente nuestra postura de seguridad. Como les decía, al recibir información de indicadores de compromisos y boletines de seguridad, podemos enriquecer los EDRs, crear reglas de detección, ayudarlos, ¿verdad? No dejar EDRs desatendidos, ¿verdad? O sea, nos confiamos de que instalamos el EDR y ya estoy protegido, pero nunca se crearon nuevas reglas de detección. Nos confiamos solo en las que están por default y eso no debe ser así, debe de ser proactivo para encontrar estos indicadores de compromiso nuevos que están surgiendo. Excelente.
Esto que mencionas, entonces entendería que estamos conectando ahora el tema de threat hunting con inteligencia de amenazas. Entonces, si bien inteligencia de amenazas tiende a ser la parte inicial, digamos, ante un incidente, ¿por qué? Porque la inteligencia de amenazas anticipa y te está diciendo qué es lo que hay en el panorama actual, qué vulnerabilidades de hacer están en explotación, qué ataques de ransomware están ocurriendo a cierta región, en cierto país, en cierta industria. Entonces, la inteligencia de amenaza viene a tomar relevancia para que el equipo de threat hunting se active, ¿cierto? Sí, y lo que mencionabas. correcto. Va, entonces, sí, adelante, Daniel. No, sí, es correcto, te decía. Es importante, ¿verdad?, tener esta comunicación con estos equipos de inteligencia o recibir información de boletines de seguridad, porque nos van a apoyar a enriquecer estos sistemas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, se detectan IPs maliciosas, entonces si no estamos como al tanto de la información, no vamos a bloquear esas IPs y eventualmente podríamos tener una conexión, ¿verdad?, un incidente hacia esos sitios. Exacto. Creo que con apoyo de la inteligencia de amenaza pudiésemos detectar dentro de las organizaciones probablemente servidores de comando y control. Pudiéramos detectar si un ransomware operado por humanos, este tipo de ransomware, hay dos tipos de ransomware, los que son, se disparan de forma automática desde que entran a la red corporativa, empiezan a hacer el escaneo, el escaneamiento de privilegio, la explotación de vulnerabilidades incluso, pero hay otros ransomware que en su mayoría son operados por humanos, es decir, el pentester de la organización cibercriminal, el pentester entra a la organización, empieza a hacer el reconocimiento de la red, directorio activo, servidores que puedan ser vulnerables, empieza a escalar el privilegio y empieza a hacer todo este tipo de comportamientos y este pentester empieza hasta el final, él decide, una vez que ha robado información, una vez que ha filtrado información, decide cifrar los servidores a los cuales ya tiene acceso, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es importante la inteligencia de amenazas que nos decía, porque ahí empezaría a predecir, anticiparte a un ciberataque. Y el threat hunting agarra esos indicadores, agarra esas vulnerabilidades que están en explotación y empieza a ir a buscar a las plataformas como EDR que mencionaba Ramón, mencionaba también Firewall, mencionabas tú también este tipo de soluciones. Va a buscar al entorno presencia de esa amenaza que está acechando a las organizaciones o a la industria. Entonces, si bien conectamos ahora inteligencia con threat hunting, voy ahora a preguntar lo siguiente, Danilo. ¿Crees que la emulación de adversario ejecutada por un equipo de pen testing, por ejemplo, podría ayudar a las organizaciones y conectarse con el trabajo de threat hunting? Sí, son pruebas que definitivamente se deben de hacer para ver cómo estamos protegidos, ir analizando si el EDR vio esa alerta, vio ese ataque, si tenemos un 100, ¿verdad?, que el 100 haya capturado esa alerta, poder analizarla en tiempo real, ¿verdad? Entonces definitivamente son ejercicios que se deben de hacer cada cierto tiempo, ¿verdad? O por ejemplo, sale una nueva amenaza o están explotando alguna vulnerabilidad específica de un firewall que tengamos en la organización, podrían hacer la prueba de qué sucede cuando explotan esa vulnerabilidad, hasta dónde pueden llegar en ambientes controlados. Sí, exacto. Las tecnologías como tal, por ejemplo, hablemos del caso de los endpoints tradicionales. Estos endpoints tradicionales traen configuradas reglas predeterminadas, ¿verdad? Entonces, como lo mencionaba, sí es importante porque la emulación del adversario, del atacante, que Threat Intelligence me dijo, mira, está este atacante, por ejemplo, voy a traer una colación, un ejemplo. Lockbit está operando de esta manera, está cifrando organizaciones, está ejecutando este tipo de comandos, está generando este tipo de eventos. Estos son indicadores. Entonces, toma el pentester, en este caso, sería el que toma este tipo de eventos, este tipo de logs, este tipo de perfil del actor que me está diciendo Threat Intelligence y va a emularlo de manera que la organización pueda decir, hombre, ¿qué está sucediendo acá? Veamos si reaccionó el EDR, veamos si los watchlists que trae configurado
se dispararon, y si no, empecemos con el equipo de threat hunting, que es el que va a ir a buscar esos eventos al final del día, a ir regulando y a ir mejorando, a ir adaptando, a ir personalizando esas reglas predeterminadas que trae una solución. Entonces, sí, como mencionaba Danilo, en realidad que ayuda bastante el tema de poder emular este tipo de amenazas, de adversarios. ¿Cuáles consideras tú que son los desafíos que podría enfrentar un threat hunter? Considero que hay varios. Digamos, si un threat hunter está en una organización donde no hay un EDR, le va a costar un poquito más recopilar la información de qué es lo que se está ejecutando en los sistemas. Va a tener que hacer un despliegue de algún EDR, ¿verdad? También en el tema de firewalls, hay algunos que están mal configurados, no guardan los logs o no los retienen en algún concentrador de log o SIEM. Entonces, eso pues, puede ir limitando el threat hunting. Es una de las principales limitantes que vemos también durante la respuesta a incidentes, ¿verdad? Hemos llegado a varias organizaciones donde no encontramos logs de firewalls, tampoco hay bitácoras del Active Directory, solo las que retiene todavía el servidor. Entonces sí es muy importante también implementar un SIEM o algo más avanzado como un SOAR para poder recopilar esta información y al momento de hacer el threat hunting pues sea más fácil y tengamos más información de qué es lo que está pasando. Tú me comentabas en una ocasión, Danilo, que también se observó, ¿verdad?, que una de las prácticas un poco, llamemos, deficiente, es que las soluciones, por ejemplo, no se tengan licenciadas. En una ocasión tú me mencionabas que un incidente en el que estuvieron presentes, se encontraron que había este tipo de situaciones, o algo así me comentabas. Sí, en muchos casos la licencia del firewall se vence, entonces no la renuevan a tiempo, entonces ya no reciben las actualizaciones del fabricante. Posteriormente a eso tienen incidentes o le explotan una vulnerabilidad del firewall y eso pues, definitivamente es desastroso para la organización y no tenemos mucha información que investigar. Sí, qué importante es hablar de estos temas porque estamos jugándonos sumamente con riesgos que son relevantes. Ataques de ransomware pueden sacar de operaciones a las organizaciones, incluso puede provocar el cierre de las organizaciones. Este tipo de actividades de threat hunting y conocer cómo están operando las amenazas avanzadas a través de inteligencia o a través del equipo de pentester que está emulando, este tipo de sincronía entre el threat hunter y el equipo de TI y el CISO, por ejemplo, de una organización, este tipo de sintonía aporta sumamente a mejorar la postura de seguridad de las organizaciones. Para terminar este episodio, voy a hacerte una última pregunta, Danilo, y también voy a incorporar la respuesta de Ramón. ¿Cuáles consideran ustedes que son las recomendaciones o las mejores prácticas que debe seguir una organización para hacer frente a estas ciberamenazas? Primero, tienen que tener un EDR o un XDR, ¿verdad? Los que no lo tienen, pues es necesario que lo implementen. Y los que ya lo usan, ya lo utilizan en su organización, es necesario que asignen a personas que estén monitoreándolo, que estén haciendo el threat hunting desde la consola del EDR. Eso los va a ayudar a encontrar amenazas o posibles indicadores de compromiso. Entonces, no dejar EDRs o XDRs desatendidos. Desde la perspectiva de respuesta a incidentes, también vemos que no hay concentradores de logs o SIEMs o SOARs en las organizaciones. Bueno, en algunas, ¿verdad? Entonces es importante que se implemente esto para poder recopilar estas bitácoras y eventualmente si ustedes tienen un incidente se puede hacer una investigación. También asesórense sobre ciberseguridad. Es bueno siempre consultarle a expertos sobre cómo protegerse mejor, ¿verdad? No solo confiarse de que ya tengo un firewall, ya tengo un EDR y pues, eso es todo, ¿verdad? No, hay que asesorarse. Esas son las tres principales que se me ocurren al momento. Una más, capacitar al personal, concientización. Por desconocimiento, los usuarios
pueden caer en correos phishing. Cada vez se usan técnicas más avanzadas, entonces ahora están implementando esta inteligencia artificial. Entonces los correos phishing van a venir más bonitos, más detallados, más fáciles de que un usuario le pueda dar un clic. Entonces es necesario que los capaciten en las amenazas cibernéticas a través de planes de concientización, ¿verdad? Así como de campañas de concientización. Por ejemplo, qué es un phishing, qué es un ransomware, para que ellos vayan agarrando conciencia de que pueden poner en riesgo la organización en la que trabajan. Claro, mencionaba la palabra planes también. Creo que por un momento creí que iba a mencionar los planes de respuesta a incidente. Creo que también esto toma relevancia, ¿verdad? Para este. Sí, adelante. Sí, pero esa sí es una de las más importantes, crear planes de respuesta a incidentes. Igual, o sea, tenemos que agarrar por cada tipo de incidente. Por ejemplo, si hay un BEC, ¿qué hacer? El equipo debe saber qué hacer, a quién llamar, tiempos de respuesta. Si hay un ransomware, cuáles son los servicios críticos. Todo eso lo debe definir su plan de respuesta a incidentes y qué se debe hacer, ¿verdad? Aislar servidores, por ejemplo, reinicio de passwords. Ese tipo de cosas deben de ir en su plan de respuesta a incidentes. Bien, gracias, Danilo, por tu respuesta. Ramón, ¿cuáles consideras tú que son las recomendaciones tú desde la perspectiva de un atacante? ¿Qué le recomendarías a una organización para ellos protegerse de estas amenazas avanzadas? Lo primordial sería, evidentemente, tener un XDR potente y tener un equipo que esté incluyendo reglas nuevas, porque las amenazas van evolucionando y se deben introducir nuevas reglas a esos XDRs. Luego, por el lado del malware, sabemos que casi todos los ataques, un porcentaje bastante alto de los ataques siempre han sido a través de correos phishing. Es decir, siempre está involucrado una persona que ha aceptado algo que no debía, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tener a los trabajadores educados, ¿no?, en qué es lo que deben y qué es lo que no deben hacer es primordial. Y bueno, luego por otro lado, aparte de tener siempre el software actualizado de toda la infraestructura, realizar actividades de pentesting periódicamente también es bastante recomendable para mantener la infraestructura a salvo. Y bueno, luego ya el realizar emulaciones de ataques avanzados, como puede ser por ahí, a través de un equipo de Red Team, también es interesante. Esas serían un poco las recomendaciones que daría. Sí, yo quisiera agregar a estas recomendaciones sumamente avanzadas que nos han brindado, las básicas, traerlas a colación, siempre que las básicas son mantener actualizadas las plataformas tecnológicas, aplicaciones, software que se utilicen dentro de las organizaciones. Me llamaba la atención que ambos coinciden en que el tema de concientización es sumamente importante. Yo también coincido con ustedes, porque si bien yo en mi experiencia considero que el 80% de los ataques se ocurren por este tipo de amenazas de phishing que entran a la organización. Entonces, los cibercriminales están buscando la manera más fácil de evadir las soluciones y lo hacen a través de phishing, y quien termina cayendo es el usuario final. Entonces, estas recomendaciones de brindar conciencia a todos los departamentos es sumamente importante y ayuda a reducir, estoy muy seguro que casi el 90% de incidentes, ¿verdad? Pero hablábamos del tema de threat hunting, entonces creo que el tema de threat hunting ahora viene a incorporarse a estas recomendaciones que las organizaciones deben adoptar en sus infraestructuras, en su arquitectura de seguridad, porque el tema de threat hunting viene a ser una actividad dinámica. No solamente ayuda a detectar amenazas ya presentes en la red, sino que adversarios que puedan llegar a atacar. Y si lo combinamos, como mencionamos, con el pen-testing, este tipo de threat hunting tiende a decirle a la organización o al atacante, por ejemplo, si mencionábamos Lockbit, si Lockbit opera de esta manera, yo como threat hunter y como pentester ya pusimos a prueba las tecnologías, cómo reaccionarían cuando Lockbit venga a atacar. Entonces, cuando Lockbit se asome a la puerta, ya nosotros vamos a estar sumamente preparados. Entonces,
threat hunting viene a ser importante, es sumamente relevante para las organizaciones este tipo de actividades y creo que nosotros como CISAT podemos apoyarles en este tipo de actividades. Contamos con los expertos en materia de ciberamenazas y somos su mejor aliado. Yo creo que estas han sido las recomendaciones y ha sido un placer acompañarnos de ustedes, Ramón y Danilo, y esperamos verlo en un nuevo episodio. Muchas gracias, Marvin. Un placer también. Gracias, Mari, por la invitación. Saludos, nos vemos.